El ministerio cristiano es una labor diseñada por Dios con funciones y objetivos concretos. Los ministros de Cristo no son llamados a entretener ni a buscar el reconocimiento personal. Las Escrituras muestran claramente cuál es la verdadera misión de los ministros cristianos. Considerémoslo en la siguiente exposición. Trabajo de los ministros de Cristo. El ministerio cristiano es una labor diseñada por Dios con funciones y objetivos concretos. Los ministros de Cristo no son llamados a entretener. La Escritura muestra claramente cuál es la verdadera misión de los ministros de Cristo. En la última parte del versículo 27 y la primera parte del versículo 28, el apóstol Pablo menciona tres funciones que él y Timoteo cumplían como ministros de Cristo. Luego, en la última parte del versículo 28, presenta el objetivo de esas tres funciones y finalmente, en el versículo 29, explica cómo se han de llevar a cabo esas funciones. En este pasaje, como pueden ya notar, encontramos principios que sirven tanto para los ministros como para la iglesia en general. Para los ministros, porque nos recuerda el trabajo que Dios nos ha encomendado. Para la iglesia, porque provee criterios de discernimiento que la capacitan para evaluar si los ministros estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado y como lo ha mandado. No es verdad que los ministros de la iglesia puedan hacer de la iglesia cada uno lo que le parezca. No. Dios determinó las funciones de los ministros de su iglesia de manera clara y objetiva. Examinemos entonces estas tres funciones mencionadas en estos versículos. Examinemos también su propósito y la manera en que Pablo y Timoteo las desempeñaban. Estas funciones, su propósito y la manera de realizarlas se aplica a todos los ministros de Cristo en todo lugar y tiempo. Todo ministro de Cristo debe trabajar en esas tres funciones con el mismo objetivo y de la misma manera que trabajaban Pablo y Timoteo. Leamos el texto. Pablo le dijo a los hermanos en Colosas: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál es la primera función que los ministros de Cristo debemos cumplir? Anunciar a Cristo. La primera función mencionada en el texto es la de anunciar a Cristo a todo hombre. Esto implica mostrar quién es Cristo. ¿Qué tiene que ver todo hombre con Él? ¿Es importante eso? ¿Qué tiene que ver Ramiro con Cristo? ¿Qué tiene que ver Helen con Cristo? ¿Qué tiene que ver Daniel, Aarón? ¿Qué tiene que ver Elaine, Abigail? ¿Tenemos algo que ver cada uno de nosotros con Cristo?
¿Por qué es importante esta interrogante? ¿Y por qué es importante que todo hombre sepa quién es Cristo? ¿Tiene algo que ver todo hombre con Cristo? Tiene todo que ver, porque Cristo es creador y sustentador de todo hombre. Todo hombre le debemos la existencia y la subsistencia, porque Cristo es quien nos sustenta, como lo vimos en una exposición anterior del mismo capítulo. Cristo también es Señor. Todo hombre le debemos gratitud, respeto, sujeción y honra. Además, Cristo es el único nombre dado a los hombres debajo del cielo para que podamos ser salvos. No hay hombre que no necesite ser salvo, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todo hombre necesita saber que Cristo es el único que nos puede salvar de nuestros pecados, de la culpa y de la condenación por ellos, y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero Cristo también es juez supremo. Todo hombre tenemos que dar cuenta ante Él de lo que somos y hacemos. Y ahí está la razón de la segunda función de los ministros de Cristo. ¿Cuál es la segunda función mencionada en el texto? La segunda función de los ministros de Cristo: amonestar a todo hombre. ¿Por qué todos los hombres necesitan ser amonestados? ¿Qué es amonestar en primer lugar? Amonestar es advertir de los efectos y consecuencias de no cumplir con los deberes que todo hombre tiene de parte de Dios. Todos los hombres, varones y mujeres, tenemos deberes de parte de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Ningún hombre hemos sido fiel en todo lo que Dios nos manda, siquiera en una sola área de la vida. Todos los hombres necesitamos ser amonestados de manera constante en todas las áreas de nuestra vida, por lo dicho anteriormente. Todos los hombres hemos pecado contra Dios. Todos los hombres fuimos destituidos de la presencia de Dios. Todos los hombres tenemos que enfrentar un juicio ante el tribunal de Cristo. Todos los hombres necesitamos ser advertidos que si no corremos a Cristo, tendremos que pagar por nuestra propia cuenta por cada uno de nuestros pecados. ¿Y saben cuál es la sentencia por cada pecado contra la justicia eterna? ¿Qué merece un pecado contra la justicia eterna? Condenación eterna. Pero el trabajo, queridos hermanos y hermanas, no es únicamente advertirles a los hombres de las consecuencias de sus pecados. El trabajo va más allá. Hay una tercera función que los ministros de Cristo debemos hacer. Una tercera función en la que los ministros de Cristo debemos ocuparnos toda la vida. ¿Cuál es esa tercera función que los ministros de Cristo debemos cumplir? Enseñar a todo hombre en toda sabiduría. ¿Se imaginan la magnitud de esta tarea? ¿Se imaginan lo que implica enseñar a los hombres en toda sabiduría?
Es aterrador pensar en las implicaciones de esta función. Enseñar a los hombres en toda sabiduría tiene diversas implicaciones. Si es un deber de los ministros de Cristo enseñar a todos los hombres en toda sabiduría, implica primero que es un mandato de Cristo hacerlo. Implica también que todos los hombres estamos en un estado de adolescencia e ingenuidad e insensatez e ignorancia. De manera que enseñar a todos los hombres en toda sabiduría obliga a los ministros de Cristo a mirar a todos los hombres como Dios mismo los mira. ¿Por qué Dios quiere que todos los hombres sean enseñados en toda sabiduría? Porque Dios ve a todos los hombres, adolescentes, ingenuos, insensatos e ignorantes. Todos los hombres llegamos ignorando de dónde venimos, quiénes somos, por qué existimos y para qué y hacia dónde vamos. Y ustedes todos saben que estas interrogantes generan crisis existenciales difíciles de manejar. Nuestros jovencitos lo saben porque están experimentándolas, están en plena etapa donde estas preguntas afloran. El mandato da por hecho que los hombres no hemos estado obrando con la sabiduría que debemos obrar en cada caso y en cada asunto. De lo contrario, Dios no mandaría a enseñar sabiduría a todos los hombres. Es porque todos los hombres nos comportamos de manera insensata en las diferentes áreas de la vida en las que debemos desempeñarnos. Necesitamos sabiduría para vivir el diario vivir. Para poder dar cumplimiento al deber de enseñar a todos los hombres en toda sabiduría, debemos tener en cuenta qué es lo que Dios demanda de los hombres, cómo lo estamos haciendo y cómo debemos hacerlo. Esto debemos considerarlo o evaluarlo desde la perspectiva de los planes mismos de Dios trazados para los hombres. Esto es desde la perspectiva de la creación y desde la perspectiva de la redención. Enseñar a todos los hombres en toda sabiduría implica enseñarles toda la sabiduría necesaria para corresponder a los propósitos para los que fuimos creados. ¿Estamos andando los hombres tras los objetivos para los que fuimos creados? Es una pregunta que cada uno debemos hacernos y debemos responderla, y responderla a tiempo. ¿Lo estamos haciendo de acuerdo a los principios dados por Dios para alcanzar cada uno de esos objetivos fijados por Dios desde el principio para los que fuimos creados? Enseñar a todos los hombres en toda sabiduría implica enseñarlos en toda sabiduría para administrar la creación como Dios manda que sea administrada. Vaya tarea, ¿no? Enseñar a todos los hombres en toda sabiduría implica enseñarlos en toda sabiduría para formar matrimonios sólidos y duraderos. Implica enseñarlos en toda sabiduría necesaria para crear hijos para el reino de Dios. Implica enseñarlos en toda sabiduría para ser hijos, esposos, padres, hermanos, esposas, amigos, empleados y empleadores conforme Dios lo demanda. Esta es una tarea altamente compleja,
y difícil de hacer. ¿Se imaginan lo que esto implica? La otra perspectiva con la que los ministros de Dios debemos considerar a los hombres para poder enseñarlos en toda sabiduría es desde la perspectiva de la redención. La interrogante aquí es: ¿los que se confiesan redimidos están andando como corresponde a redimidos? La primera pregunta era: los que fueron creados a la imagen de Dios para administrar los bienes de Dios en la tierra, ¿los están administrando como Dios manda que se administren? ¿Están apreciando las instituciones creadas por Dios de la manera que Dios manda que sean apreciadas y administradas? ¿Están caminando a los objetivos establecidos por Dios para los que fuimos creados? Esa era la primera pregunta. Ahora aquí la pregunta cambia. Bueno, no cambia demasiado. Digamos que se profundiza la interrogante. ¿Los que se confiesan redimidos están andando como corresponde a redimidos? Y la pregunta que surge obligatoriamente aquí es: ¿cómo deben andar los redimidos? ¿Están correspondiendo a los deberes que tienen como miembros de la Iglesia de Cristo? ¿Están correspondiendo como redimidos a los deberes que tienen como esposos, las esposas como esposas, los padres como padres, los hijos como hijos, los empleados como empleados y los jefes como jefes redimidos? Desde la perspectiva de la redención, implica el trabajo de enseñar a los hombres la sabiduría necesaria para que aprendan a ser iglesia de Cristo, no únicamente en los cultos, sino en todas las áreas de su vida, donde quiera se mueven y se desempeñan. ¿Sabían que la iglesia fue creada para adorar a Dios, no únicamente cantando o escuchando sermones cada día del Señor, sino restaurando la destrucción iniciada por Adán en asociación con Satanás desde el Edén? Por eso, queridos hermanos, en el Nuevo Pacto se conserva el día de reposo, el matrimonio y la familia diseñada desde el principio. El Nuevo Pacto no abroga ninguna de estas instituciones. Al contrario, nos manda redimirlas. Redimir el día del Señor, redimir el matrimonio, redimir la familia, construyéndola, formándola de acuerdo al modelo establecido por Dios desde el principio, en Génesis. Los redimidos tenemos la obligación de conservar la unidad del Espíritu y llevarla a la perfección como redimidos. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 13. Son deberes de los redimidos. Deberes que nos impone el hecho de ser redimidos, de ser miembros del nuevo pacto. Y esto a su vez implica para los ministros enseñar en toda sabiduría para resolver las desavenencias y sobrellevar las diferencias que hay y surgen a causa del pecado que mora aún en cada miembro. ¿Ven que ser iglesia no es únicamente reunirnos para cantar y escuchar sermones? Implica también enseñar a los esposos la sabiduría necesaria para amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia.
pero también implica enseñar a las esposas la sabiduría necesaria para que aprendan a sujetarse a su esposo como la iglesia se sujeta a Cristo. Implica enseñar la sabiduría que los padres necesitan para criar hijos para el Señor. Implica enseñar a los hijos la sabiduría que ellos necesitan para que honren a sus padres, no importa cómo sean ellos. Implica enseñar a los esclavos creyentes a hacer su trabajo para el Señor, no para los hombres. Pero también implica enseñar a los amos a ejercer su autoridad de forma piadosa, sin olvidar que también tienen un amo en los cielos que los vigila. Eso para hablar desde la perspectiva del contexto de la carta, cuando fue escrita. Enseñar a los hombres en toda sabiduría también implica enseñarles la sabiduría que necesitan para relacionarse con Dios. Sabemos que los hombres intuyen naturalmente que necesitan de Dios, pero no saben cuál es la manera correcta de acercarse a Él. La responsabilidad de los ministros de Cristo es enseñar a todo hombre a acercarse a Dios. Pero hay un punto de partida para todo esto. Teniendo en cuenta que todos hemos caído de la gracia y todos hemos quebrantado la ley de Dios, todos nos hemos desviado de los objetivos para los que fuimos creados. Debemos tener en cuenta que hay un punto de partida. Todo lo dicho anteriormente, desde la perspectiva de la creación y la redención, implica primero enseñar a los hombres en toda sabiduría para ser salvos. ¿Necesitan los hombres sabiduría para ser salvos? ¿Qué opinan? Sí, todos los hombres, sin excepción alguna, necesitamos saber que quedamos bajo condenación, que necesitamos un Salvador y no un Salvador cualquiera. Naturalmente los hombres no saben que están bajo condenación, que están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Así lo afirma la Escritura, Romanos 3:23. Los hombres naturalmente no saben que su religión no los salva ni sus buenas obras, que la mejor de sus obras al olfato de Dios es asquerosa como lo es una toalla higiénica después de haber sido usada. Eso es en cuanto a las mejores obras humanas. La mejor de las obras humanas, Dios la compara con una toalla higiénica después de haber sido usada. ¿Cómo se imaginan que pueden ser las peores? Todos los hombres, sin excepción alguna, necesitan saber que únicamente hay un Salvador entre Dios y los hombres. Necesitan saber que ese único Salvador no es la madre del Señor, no es Pedro, mucho menos Gregorio Hernández ni María Lionza. Todos los hombres necesitan saber que ese único Salvador es el Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Vemos la magnitud de tal tarea? Consideremos ahora el objetivo.
¿Cuál es el fin de estas funciones? ¿Qué dice el texto? Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El objetivo es presentar perfecto en Cristo a todo hombre, hasta que cada uno llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este no es un trabajo sencillo como para perder el tiempo en cosas que no corresponden a este objetivo. Hay quienes en lugar de hacer este trabajo hacen del culto un espectáculo de entretenimiento. Este trabajo tampoco es para un solo hombre, es un trabajo para un equipo de hombres centrados en Cristo, no en las fantasías religiosas del momento. Pero este trabajo es un trabajo no únicamente para el equipo de ministros, es un trabajo que requiere la cooperación de los varones y mujeres de la iglesia, porque el ministerio es de toda la iglesia. Así lo dice la Escritura, Efesios capítulo 4, versículo 12. Pero este trabajo tampoco es un trabajo que podamos hacer contando únicamente con las fuerzas naturales que tenemos. Se requiere mucho más que buena voluntad, mucho más que ganas. Necesitamos un equipamiento especial. ¿Cuál es el equipamiento necesario para cumplir estas funciones? El equipamiento necesario para cumplir estas funciones, el apóstol lo menciona en el versículo 29. Dice el apóstol, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Anunciar a Cristo, amonestar a los hombres y enseñarlos en toda sabiduría requiere trabajo y lucha. No son funciones cuyo objetivo se pueda alcanzar sin trabajo y sin luchas. Es un trabajo con batallas que no es posible llevar a cabo en nuestras fuerzas naturales. Sin la potencia de Cristo actuando en cada ministro, no es posible cumplir con estas funciones y alcanzar el objetivo. No son funciones para aficionados, son funciones para hombres humillados a Dios, dependientes de su sabiduría y de su poder. Permítame concluir con un repaso sencillo. El trabajo de los ministros tiene unas funciones claras y un propósito definido por Dios. Su misión no consiste en entretener ni agradar a los hombres, ni siquiera en agradarse a sí mismo. La misión del ministro de Cristo es anunciar a Cristo, amonestar con fidelidad a la Escritura y enseñar toda la sabiduría divina para la vida diaria. El objetivo supremo es presentar a cada creyente maduro y completo en Cristo. Cada ministro debemos examinar nuestra labor a la luz de esta realidad. Si estamos anunciando a Cristo, advirtiendo a los hombres de las consecuencias de sus pecados y enseñándoles a vivir sabiamente conforme a la sabiduría del Evangelio. La iglesia también debe discernir si los ministros que tiene le están enseñando a vivir con sabiduría divina o únicamente les están distrayendo con cuentos inventados por su imaginación religiosa. Los ministros también debemos tener presente que estas funciones de anunciar a Cristo, amonestar y enseñar la sabiduría de Dios a los hombres, no es posible sin el poder de Dios obrando en nosotros. Amén. El trabajo de los ministros de la Iglesia de Cristo cumple unas tareas específicas dirigidas a los hombres. No son las de entretener ni divertirlos. Su trabajo es anunciar a Cristo, amonestarlos, enseñarlos en toda sabiduría, pues el objetivo es presentar perfecto en Cristo a todo hombre.